Buenas noches. Espero que ahora no estés pensando en que puedes mirar este video y luego ir a dormir. Eso sería muy ingenuo de tu parte. ¿Ya viste la fecha? Hoy es 31 de octubre, la noche de las brujas y los hechiceros, monstruos capaces de aparecer ante ti y arrancar el alma de tu cuerpo para abandonarte como un montón de carne sin vida, mientras tu mente es enviada al otro mundo, donde será torturada por toda la eternidad. Ahora te presentaré algunos relatos que provocarán que mires detrás de ti cada 5 minutos por varios días. Solo te advierto que tengas cuidado, ya que en uno de esos vistazos podrías encontrarte con algo que jamás te abandonará. Walter relata algunos cuentos de horror, volumen 3. The Red Room. En Japón existe una leyenda urbana muy siniestra. Se trata de algo tan común que tal vez en un descuido no seas capaz de distinguir el problema tan tremendo en el que te estás metiendo, por lo cual si eres alguien inteligente, escucharás este relato con mucha atención para evitar que te tome por sorpresa. Se rumoraba que en los primeros años del siglo XXI había una página a la cual solo se podía acceder de noche, así como aquella famosa leyenda de la doncella ciega. Sin embargo, muy pronto fue desmentida por varios curiosos que encontraron en ella nada más que screamers. Se le pedía a quien ingresaba en esa dirección que intentara traducir el texto de la página al inglés en un editor de texto y que después lo volviera a copiar en la página para revelar un gran misterio. Muchos así lo hicieron, pero el truco de esa página era detectar el número de veces en que el usuario se salía del navegador. A quienes copiaban todo el texto y lo traducían en el editor, simplemente no les ocurría nada. No obstante, la gran mayoría de quienes hicieron el experimento leían un fragmento del texto de la página y luego escribían incautamente en Word o el bloc de notas. Al entrar por 5ª vez en la página del navegador, una cara horrible aparecía gritando en la pantalla. Muchos se asustaron, pero no creyeron que fuera nada del otro mundo. Sin embargo, ocurre que en realidad ellos no prestaron atención a todo lo que había en la página. En la esquina superior derecha de aquel sitio aparecía un anuncio, uno de esos pop-ads tan molestos a los cuales solamente uno les da clic por error. Un chico japonés llamado Yusuke entró en aquella página para enterarse del motivo del alboroto. Lo primero que hizo fue leer toda la información, el texto completo que otros traducían sin detenerse a analizar. Yusuke se dio cuenta de que era algo muy extraño. El texto no tenía mucha coherencia. A la letra decía: hay universos que se conectan, hay realidades que se forman en mundos apartados y que pueden unirse donde nadie los espera. Basta con darse cuenta de lo inevitable para evadirlo. Ignorarlo es también un modo efectivo para salvarse. Aquel que descubra la puerta de los demonios, pero no comprenda su significado, terminará por conocerlos, y entonces será torturado por ellos durante la eternidad. Yusuke no le dio importancia y se dispuso a irlo traduciendo en su bloc de notas. A la 5ª vez que regresó a la página, le apareció la screamer, mas él tenía apagadas las bocinas y se distrajo cuando apareció aquel rostro horrible de modo tan súbito. Le quitó relevancia, cerró la animación y continuó su labor de traducción. Sin embargo, al entrar por 6ª ocasión, le apareció en medio de la pantalla el anuncio que antes estaba en la esquina derecha. Yusuke, sin mirar siquiera lo que decía, lo cerró y continuó como si nada hubiera pasado. Cuando regresó al navegador, otra vez le surgió en medio de la pantalla ese anuncio. Lo cerró y continuó. En la 3ª ocasión, Yusuke comenzó a exasperarse, pero a pesar de su enojo, leyó por primera vez lo que ese molesto anuncio decía.
¿Te gusta? Con un suspiro de hartazgo, cerró el anuncio y escribió la penúltima línea del texto que debía traducir. Entonces regresó al bloc de notas, escribió la traducción de la última frase y volvió a la página. Yusuke se percató de que el anuncio que aparecía nuevamente en mitad de la pantalla ahora tenía una letra más que antes. ¿Te gusta, Por simple curiosidad, cerró el anuncio y volvió al bloc de notas y reingresó a la página. Ahora el anuncio decía: ¿te gusta él? Yusuke repitió la misma acción unas veces más. Cada repetición añadía una letra. Ahora el anuncio decía: ¿te gusta el cuarto rojo? Yusuke creyó comprender dónde estaba la verdadera magia de ese sitio. En realidad había que poner atención en ese anuncio. Precisamente, el nombre del sitio era The Red Room, el cuarto rojo o la habitación roja. Pensando que podría presumir a la mañana siguiente ante sus amigos de la escuela su descubrimiento, Yusuke cerró nuevamente el anuncio para completar el enunciado. Al día siguiente, la policía apareció en la casa de ese chico. Todo indicaba que había cometido suicidio cortándose las venas, pues fue hallado desangrado, y las paredes de su habitación estaban totalmente cubiertas de sangre. Todo lo que se supo sobre el asunto fue que tenía abierta esa página. El caso fue tomado como solo el acto de una mente desequilibrada y se desestimó. Sin embargo, el 1 de junio de 2004, Japón quedó conmocionado por una noticia terrible. Una niña de apenas 11 años, a la cual apodaron Nevada Tan, debido a que en una fotografía aparecía con una sudadera que decía Nevada, asesinó brutalmente a una compañera de clase, un año mayor que ella. Salió de su salón, se encontró con su víctima, una niña llamada Satomi. Le cortó las venas de los brazos y del cuello, y volvió como si nada a clase, totalmente cubierta de sangre. La gente de aquel pueblo, Sasebo, juraba que Nevada Tan era una niña perfectamente normal. No podían dar crédito a menuda atrocidad. Tras una breve indagatoria, la policía japonesa hizo un hallazgo revelador. El primer marcador que ella tenía en su web browser se hallaba la página The Red Room. El puente del cuervo. En México había un pequeño pueblo llamado San Pedro, ahora invadido por la modernización y la expansión citadina. Era un lugar muy agradable para vivir, aunque solo durante el día. Cada noche a las 12 en punto, un enorme cuervo se posaba en el puente ubicado en la salida, desde el cual se podía ver todas las calles y las casas. Era un puente de piedra sólida. La primera vez que apareció, lo hizo ante una mujer que había salido en busca de una de sus gallinas. Solo tenía 2 y necesitaba aquella que se le había extraviado, pues de lo contrario, en los días subsiguientes no habría desayuno suficiente para su familia. Cuando finalmente la halló, ésta se encontraba cerca del puente de piedra. Ella caminó confiada en que su animal la reconocería y se dejaría capturar. Sin embargo, cuando estaba a tan solo unos pocos metros de esta, un monstruo alado bajó velozmente en picada y con sus enormes garras atrapó a la gallina, apretándola con tanta fuerza que de inmediato explotó en sangre. Aquella bestia era el cuervo, el cual dejó caer su presa desde lo alto, provocando que impactara contra la dura piedra del puente. De cualquier modo no importaba, la gallina ya estaba muerta. La mujer aterrada miró cómo ese enorme cuervo descendía nuevamente hacia el cadáver y con el pico le arrancaba la cabeza. Después, con un gesto amenazante, la miró con unos ojos rojos que fulguraban por el reflejo de la luz lunar en las pupilas. Devoró la cabeza de la gallina.
La mujer corrió lo más rápido que pudo hacia su casa, donde entre lágrimas y sollozos relató a su marido lo que había presenciado. El señor, intentando asumir el papel de hombre, tomó un machete y salió a enfrentar a aquel animal. Iba él con paso firme y decidido al puente, cuando desde lo lejos pudo distinguir a su oponente. Aquel cuervo era inmenso, medía al menos 1,5 metros de altura. El terror que sintió el señor fue indescriptible, pero sabía que no podía dejarse intimidar por él, pues debía sacar la casta por su familia. Dicen que entre la valentía y la estupidez hay una delgada línea. En cuanto aquella monstruosa ave lo vio acercándose, extendió sus alas y sacó el pecho. La envergadura de aquella cosa era impresionante. El hombre quedó paralizado. Las manos le temblaron tanto que el machete resbaló de sus manos. El cuervo alzó el vuelo y se dirigió hacia él a toda velocidad. No tuvo oportunidad alguna. Las garras negras se enterraron en su carne, consiguiendo que soltara alaridos desgarradores. El hombre cayó al suelo, y ese animal parecía disfrutar cómo aquel sujeto se retorcía de dolor. El cuervo prensó la carne de sus mejillas con el pico y se la arrancó sin piedad, devorándola al instante, arremetiendo contra él nuevamente y sacando un ojo que saboreó con fruición. Más picotazos y más sangre que era derramada. Todo sucedió en apenas unos segundos. El cuervo alzó el vuelo antes de que algunos vecinos se levantaran de sus camas para descubrir de dónde venía tanto alboroto. Lo único que los habitantes de aquel pueblo hallaron al salir de sus casas fue un futuro cadáver sanguinolento que no podía hacer más que temblar sobre un charco de su propia sangre, mirando suplicante a quienes lo rodeaban, implorando entre balbuceos que lo ayudaran. No había nada que hacer. Las venas de su cuello y brazos estaban abiertas y su sangre brotaba imparable. Tan rápido como el ataque del cuervo, ese hombre murió desangrado. Durante las noches siguientes, aquellos que se atrevían a estar fuera de la casa a las 12 en punto eran confrontados por aquel monstruo. La segunda víctima fue el ebrio del pueblo, quien se detuvo a orinar en el puente y cuyos gritos atormentados quebraron la serenidad de la noche cuando el cuervo le arrancó la piel del rostro con sus garras. La tercera víctima fue una joven que había regresado tarde de visitar a su tía que vivía al otro lado del pueblo. Su tía insistió que no saliera por miedo a que la asesinara el cuervo, pero la chica creyó que ese animal no se metería con ella mientras no lo molestara. Pero ese ser endemoniado podía vislumbrar el pueblo entero desde lo alto del puente, y como un rayo fue hasta ella y encajó sus garras en su cuello, arrancándole la tráquea, abandonándola para que muriera dolorosamente en medio de la calle, imposibilitada para poder gritar. El pueblo entero vivía aterrado. Incluso una semana después del tercer ataque, un grupo de 15 hombres se organizó para derrotar al siniestro animal, tomando trinches, balas, mazos y machetes. No obstante, cuando vieron por primera vez al cuervo, pudieron sentir que sus almas los abandonaban. El miedo se apoderó de ellos. En ese momento, comprendieron que aquel no era un animal, tampoco era un ser de este mundo. El cuervo del puente en realidad era un demonio que gozaba repartir muertes horribles a quienes osaran desafiarlo. A pesar del miedo, ellos intentaron golpearlo al mismo tiempo cuando los embistió aéreamente. Ese cuervo era capaz de esquivar los ataques, provocando que ellos se mataran entre sí. Los que intentaron atacarlo individualmente contemplaron horrorizados cómo detenía el arma con una de sus imponentes garras y se las arrebataba. Ninguno de los 15 logró sobrevivir, pero una anciana miró todo desde lo lejos a través de la ventana. Al día siguiente, ella convocó a los pobladores en la plaza principal. «Eso no es ningún cuervo», les dijo con autoridad. «Eso es un demonio. No hay en el mundo un ave de esas proporciones». No había modo de saber si era verdad más que de oídas que pasaban de pueblo en pueblo. A pesar de las dudas,
El pueblo entero decidió aceptar la palabra de la anciana, pues les parecía inverosímil que alguna especie de ese tipo hubiese escapado de algún zoológico o algo semejante. Según contaban otros ancianos, ella había visto de frente a un demonio en su pueblo natal, y éste había asesinado a su hijo ante sus ojos. Esa era la razón por la cual ahora ella vivía en San Pedro. Su marido había muerto por un ataque al corazón pocos meses atrás. Ahora, siendo una anciana, ya no podía mudarse. No tenía dinero ni las fuerzas para hacerlo. Pero tras aquella tragedia donde perdió a su único descendiente, comenzó a investigar más. A lo largo de los años, entre el sacerdote del pueblo y ella hubo largas charlas sobre la existencia de los demonios y cómo poder librarse de ellos. Él creía en otra especie de demonios que nos incitan a realizar malos actos susurrándonos en el alma para que cometamos pecados. Pero ahora que sabía que la anciana no exageraba sobre lo que había sucedido con su hijo, todo lo que creía del mundo se había derrumbado. Aún así, entre la anciana y el viejo sacerdote se encargaron de preparar agua bendita. Ambos tenían las esperanzas de que un exorcismo en el puente consiguiera liberar al pueblo del terrorismo de aquella infernal criatura. Durante la tarde del domingo, colocaron cirios a lo largo del puente, instalaron crucifijos en ambos extremos y en lo más alto de aquella construcción de piedra apostaron firmemente una estatua de yeso que representaba a San Pedro, primer papa y santo patrono de la ciudad. El dúo de ancianos esperó allí que la noche cubriera el lugar, totalmente decididos a acabar con la ola de asesinatos y horror que ese cuervo endemoniado estaba desatando. Poco antes de que la luz del sol los abandonara, encendieron uno por uno los cirios benditos. La anciana se quedó del lado del puente, que estaba en la orilla del pueblo, y el sacerdote en el otro extremo, que ya estaba en las afueras. Finalmente la oscuridad se adueñó del sitio. Solo la luz de las llamas de los cirios iluminaba el puente. El batir de unas alas enormes se escuchó desde lo lejos. Estaba aproximándose. El sacerdote esperaba ver un ave más grande que el promedio y confiaba que bastaría simplemente con ahuyentarla para que dejara en paz a la gente, olvidando ingenuamente que esa bestia había masacrado a 15 de los hombres más robustos y valientes del pueblo. Cuando finalmente pudo distinguir al animal, el sacerdote perdió todo rastro de valentía y seguridad. Aquella cosa no era un cuervo. De ningún modo lo era. Ciertamente, aunque tenía las proporciones de un ave, aquel monstruo medía al menos 2 metros de altura, unas garras gruesas y afiladas, un pico enorme y poderoso que brillaba siniestramente pese a la escasez de luz, y lo peor de todo, algo que jamás le habían dicho, era que esa cosa tenía en la cabeza 2 grandes cuernos retorcidos que brotaban del cráneo. Los ojos fulgurantes y rojizos de la bestia se dirigieron hacia el sacerdote y voló en picada hacia él. Pobre anciano, tuvo tanto miedo que se orinó encima. Olvidó todas las oraciones que sabía. En el seminario jamás lo prepararon para enfrentar algo como aquello. El monstruo lo embistió en el rostro con su gigantesco pico, destrozando su cabeza en una explosión de sangre, huesos y carne que dejó un cuerpo decapitado desangrándose en el suelo. El ave alzó nuevamente el vuelo, reposicionándose para atacar. A diferencia del sacerdote, la anciana se había preparado mentalmente para lo que venía. Vencer a aquella cosa requería un verdadero ejercicio de fe, una confianza plena en la bondad de Dios para que los liberara de aquel demonio. El monstruo descendió veloz hasta el puente y comenzó a destrozar el crucifijo con sus garras. La mujer quedó atónita. Era imposible. Se suponía que los demonios eran vulnerables ante la cruz. Entonces el ave fue a la mitad del puente y derribó la estatua de yeso. Fugaz fue el recuerdo en la mente de la mujer. Había un versículo en la Biblia, en alguno de los libros, que decía que adorar objetos era blasfemar contra Dios. Quizá fuera en el Éxodo. Tanto el crucifijo como la estatua solo eran objetos. Entonces lo tuvo muy claro.
Para vencer a aquel monstruo no bastaría con mostrarle una cruz o una figura de yeso. La mujer tomó el recipiente con agua bendita que tenía en su lado del puente y corrió lo más rápido que pudo hasta el siniestro cuervo demoníaco. Le arrojó el agua bendita, pero aunque empapó por completo al monstruo, este no sufrió ningún cambio. Al instante, la mujer comprendió que el agua bendita en realidad era también otro objeto sin poderes reales. Solo era agua a la cual un hombre le hacía enfrente la señal de la cruz. La fe era lo único que podía vencer a aquella bestia, y eso solo podía conseguirlo con la confianza de que la batalla estaba ganada. Si obtenía la fe suficiente para creer en ello, así ocurriría. La mujer dio un profundo suspiro y arremetió contra el cuervo, quien a su vez se lanzó contra ella para arrancarle el corazón. El pico del monstruo atravesó el pecho de la anciana. Su viejo corazón salió despedido desde su espalda y cayó sobre el suelo polvoriento, dejando un camino de sangre. A pesar de eso, cuando el cuervo retiró su pico del cadáver, comenzó a sentirse enfermo. Vomitó varios litros de sangre y se desplomó en el suelo. Su sangre era negra y más viscosa que la de los seres humanos. Soltó un tremendo alarido desgarrador, el cual no pudo ser ignorado por nadie. La mayoría de la gente del pueblo pensaba que tanto el sacerdote como la anciana habían sido aniquilados y que eso desataría una ira peor por parte de aquella bestia. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron los 3 cadáveres, creyendo que había sido por obra del agua bendita que el demonio había muerto. Era totalmente increíble. No creían que finalmente el terror hubiera acabado. En honor al sacerdote y la anciana, se bautizó al puente con sus nombres. Sin embargo, el terror que vivió la gente durante las noches que ese monstruo sobrevoló su cielo jamás pudo ser borrado, y desde entonces aquella construcción de piedra es conocida por todos como el Puente del Cuervo. La rubia de Kennedy. El 8 de agosto de 1978, en la ciudad de Santiago de Chile, siendo más preciso en la intersección de calles Jerónimo Aldrete y Avenida Kennedy, hubo un tremendo choque automovilístico que acabó con la vida de una mujer. Se llamaba Marta Infante. Era una mujer joven y bastante atractiva, pero debido a su descuidado modo de manejar, terminó impactando a otro vehículo a una velocidad monstruosa. Fue una de tantas muertes que hay por imprudencia al volante. Sin embargo, lo extraño de ese evento tan trágico sucedió al año siguiente. En 1979, varios automovilistas chilenos comenzaron a comentar en reuniones familiares, en sus trabajos e incluso en sus escuelas, que al ir manejando cerca de aquella avenida Kennedy, se encontraban con una mujer muy atractiva que les solicitaba auto-stop. Era una mujer rubia, complexión delgada, de mediana estatura, vestida con un abrigo blanco. Ella pedía que la llevaran pasando la calle Jerónimo Aldrete. Cuando el conductor accedía a llevarla, se sentaba en el asiento trasero. Una vez que estaban cerca del cruce, ella les susurraba que disminuyeran la velocidad, pues un año atrás ella había muerto en un choque en ese mismo lugar. Desconcertados, los conductores disminuían la velocidad y se disponían a replicarle, pero al voltear hacia atrás, la chica ya no estaba. El asunto llamó mucho la atención en la capital chilena, sobre todo porque ocurría en horas que iban desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. Muchos creyeron que solo eran cuentos de la gente, pero esto comenzó a ocurrir con varios taxistas. Lo curioso es que cuando le pasaba a ellos, la mujer preguntaba cuánto cobrarían para llevarla hasta allá. Después de que se esfumaba, hallaban sobre el asiento trasero
el dinero correcto de la tarifa, quienes contaban haber encontrado una noche la rubia de Kennedy, como fue bautizada por el argot popular, descartaban la posibilidad de que se tratara de una bromista, pues aunque no iban a gran velocidad, saltar de un vehículo en movimiento implicaba un riesgo tremendo para cualquiera, incluso siendo alguien entrenado para ello. Era un acto bastante peligroso como para creer que alguien se tomara tantas molestias solo para bromear a la gente. Incluso un grupo de estudiantes de comunicación se tomaron el crédito por aquella leyenda, pues querían ver los efectos que tenía soltar un rumor, aludiendo a que se trataba de una broma haciendo referencia a Marilyn Monroe y el expresidente John F. Kennedy. No obstante, otros periodistas se dedicaron a investigar el asunto y encontraron que Marta Infante, la mujer que había muerto en ese cruce un año antes, coincidía con la descripción de la misteriosa mujer que se había aparecido en la avenida Kennedy. Fue tanto el furor por esa historia que incluso se hizo una película en 1995, aunque se dice que es malísima y realmente no logró prosperar mucho. No obstante, algo muy extraño ocurrió también en ese filme. La actriz que interpretó a la rubia de Kennedy, Carolina Fadich, murió de un infarto cerebral en 2001. Apenas tenía 28 años, justo como Marta Infante, la noche que murió. Recuerda suscribirte a Walter's Horror para escuchar más historias de terror como estas. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.